Vamos en la parte 71, ya terminando. Había prometido durante la serie que iba a tocar a Juan a lo último. Y pues ya lo ven. Aunque toqué varios aspectos de Juan durante la serie, muchos pues obviamente los voy a repetir aquí, ¿no? Pero básicamente lo que tenemos es recapitulando. Sí. Entonces, pues continuamos en esta parte con el capítulo 11. Estamos viendo cuánto calvinismo hay en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Hay una serie de declaraciones de Jesús, conversaciones. Estamos viendo cuánto calvinismo hay en esas declaraciones que Juan nos pone, porque suenan como si fueran calvinistas, como si Juan creyera en un destino, y no es así, eso no ocurre. Eso es lo que estamos viendo, es lo que estamos analizando, y es un ejercicio en hermenéutica, todo lo que hacemos cuando vemos los contextos. ¿Okay? Así que abran sus Biblias, el capítulo 11, vamos al verso 4. Este es el asunto del ciego, ¿ok? No, mentira, aquí es Lázaro. El ciego nos quedamos, ya lo pasamos el ciego. Aquí estamos con Lázaro. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por él. Es el verso 4. El hecho de que aquí claramente se ve la intervención soberana de Dios en preparar un evento de antemano para un propósito en particular. Para el calvinista es una prueba irrefutable del decreto de Dios en asegurar que todo lo que acontece es para su gloria. ¿Okay? Recuerden lo que estudiamos sobre el decreto. ¿Okay? ¿Qué vemos aquí? El problema para el calvinista, si es intelectualmente honesto, es explicar cómo todas las enfermedades son para la gloria de Dios. ¿Okay? Ahí me faltan palabras. Oh, Dios mío. O explicar, ay Dios mío, qué mal escribí esto. El problema para el calvinista, si es intelectualmente honesto, es explicar cómo toda enfermedad es para la gloria de Dios, o que explicara que unas enfermedades son para la gloria de Dios y otras no. Ese es el primer problema que enfrenta el calvinista cuando trata de utilizar este verso para justificar el decreto, la predestinación, etc. O peor, explicar cómo la tortura de un bebé en un ritual satánico para beber su sangre es para la gloria de Dios y las de otros bebés no. Claro, el calvinista no tiene que explicar nada, pues todo ocurre conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios 1:11. ¿Recuerdan cuando estudiamos el decreto? Ellos tienen que crear la doctrina del decreto para poder darle sentido a su doctrina de la predestinación. O sea, si Dios predestinó todo, ¿quién se va a salvar? ¿Quién se va a perder? Pues eso crea un montón de preguntas. Entonces los teólogos calvinistas a través de los siglos desarrollan, perfeccionan el decreto. Y el decreto lo que dice es que todo lo que acontece fue decretado para que ocurriera, ¿verdad? Vimos que el problema que ellos tenían es cómo Dios puede saber de antemano algo si no lo decretó o aseguró que ocurriera de antemano. Y yo le expliqué que eso es un Dios muy limitado, un Dios bien chiquitito. Porque mi Dios no es capaz de saber una sola cosa que Él programó para que ocurriera. Mi Dios es capaz de saber todas las cosas que pueden ocurrir, las ve todas a la vez, conoce todas las posibilidades sin tener que crear ninguna. Es como el jugador de ajedrez que sabe
todas las posibles movidas en el tablero de cada ficha sin tener que meter la mano en el tablero para hacer que ocurran. Así de sabio es mi Dios, pero el Dios de los calvinistas es muy limitado con esto del decreto. Entonces, pues, eso es lo que ocurre. Aquí Jesús trae un ejemplo de Dios preparando un evento, como Dios preparó la crucifixión, como Dios interviene, pero no es como el calvinista lo ve, ¿verdad? O sea, si aquí Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para el calvinista, todas las enfermedades son para la gloria de Dios. ¿Ok? Las enfermedades no son el resultado de un mundo caído, de la muerte y el pecado que entraron por la desobediencia de Adán. ¿Ok? No. Cada enfermedad, cada mal, cada dolor fue creado por Dios y es para su gloria. Y tú no te puedes cuestionar eso porque Dios en su soberana sabiduría decidió por qué un bebé iba a ser torturado en un ritual satánico para que alguien se bebiera su sangre. Eso el calvinista no puede ver, o sea, eso es para la gloria de Dios. Y si tú cuestionas que Dios haya creado un evento tan horrible, ese nada más. Si tú te cuestionas eso, pues tú no estás confiando, tú no tienes fe, tú no entiendes los misterios de Dios. ¿Ves? Ese es el problema que tiene el calvinista con este pasaje. Para los no calvinistas, como yo, el que Dios decidió que Lázaro se enfermara para que Jesús fuera glorificado al resucitarlo, es un ejemplo de cómo Dios interviene soberanamente en la historia para cumplir su propósito. Y Juan cita estas palabras de Jesús no para educarnos sobre el decreto de Dios, ni el destino, ni la predestinación, sino para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Ese es el propósito del Evangelio de Juan. O sea, Juan, al escribir el Evangelio, no tiene como intención aclarar, establecer, educarnos en cuanto a ninguno de los 5 puntos del calvinismo. Y eso se resume en el capítulo 20, verso 31. Seguimos. Vemos también que el calvinista pasa por alto, al usar el verso para aprobar el decreto, que Jesús mismo dice que la enfermedad no es para muerte. Y sin embargo, según la cuenta de los 4 días que se menciona ahí, ya estaba muerto. ¿Cómo es que si el decreto de Dios no es para muerte, Lázaro se murió? El calvinista va a alegar que para que el Hijo de Dios fuera glorificado, tenía que morir para ser resucitado. ¿Ok? Eso es verdad, sí, muy bien. Muy lógico, pero no explica por qué Juan escribió semejante disparate. O peor, no explica cómo el Espíritu Santo le inspiró a escribir algo contrario al decreto. ¿Sí? O sea, ¿cuál es el disparate? Jesús dice que esta enfermedad no es para muerte y probablemente ya Lázaro estaba muerto cuando Jesús dijo esas palabras. ¿Okay? Para los no calvinistas eso no hay ningún problema. El calvinista tiene que explicar eso. ¿Okay? El verso 15, si tienen sus Biblias abiertas en el capítulo 11, el verso 15 confirma que la intención de Juan no es probar el que todo está decretado, sino que todo lo escrito es dentro de lo dicho en el 20:31, que dice el 15, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. O sea, Jesús atrasa la llegada con toda la intención de que Lázaro esté muertecito cuando Jesús llegue, para que la resurrección sea más innegable, más gloriosa, más sorprendente.
pero sobre todo para que todo el mundo crea que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Okay? Otro aspecto que vemos en este pasaje de Lázaro. Está brutal, yo me conmovía viendo, imaginándome la escena, ¿no? Otro aspecto que vemos en este pasaje es el concepto de destino que tenían Marta y María. En el 20 y 32 ambas declaran que Jesús tiene el poder de cambiar la historia. Ambas dicen lo mismo en el 20 y el 32. Maestro, si hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Es el concepto de destino que tenían Marta y María. Piénsenlo. Piénsenlo. La historia no es un destino decretado de antemano desde la eternidad. Ellas estaban claras que Jesús pudo haber cambiado. Si hay tal cosa como el destino, estaba destinado que Lázaro muriera en ese momento. Jesús está más allá de eso y ellas tenían la fe de que Jesús podía alterar totalmente ese destino. Si Jesús hubiera estado allí, ese no hubiera sido el destino de Lázaro en ese momento. Las dos dicen lo mismo. ¿Okay? Por lo tanto, no creían en un destino o en inevitabilidad. Bueno, si hubieran creído en un destino o en que todo fue decretado por Dios desde antes de la fundación del mundo, no le hubieran reclamado al maestro el haber impedido la muerte de Lázaro. Ya sabían, por lo que leemos en el 24, que Dios había decretado que todo el que cree en el Hijo de Dios resucitará después de muerto. Pero no que Dios había decretado inevitablemente la muerte de Lázaro en ese momento. Y por eso el reclamo a Jesús. O sea, lo que le estoy tratando de decir es que Marta y María no eran calvinistas. Y Juan incluyó toda esta conversación, todo este suceso alrededor de la muerte de Lázaro. No para probar calvinismo. ¿Okay? Entonces, el verso 42 del 11. Lo comenté en la parte 63, cuando Bodner lo cita junto con Romanos 8, 26 y 34, Hebreos 7, 25, y otros calvinistas, y salvo siempre salvo, lo mezclan con Juan 17, para probar que Jesús está pidiéndole al Padre que ninguno que ha creído se aparte. Cito de la parte 63. Son 3 versos que describen funciones que hacen Cristo y el Espíritu Santo en favor de los creyentes, intercediendo, y mezclan, en este caso mezclan Juan 11:42, que describe una función que sí es temporera mientras estaba Cristo en la tierra. Primero, intercesión, Bodner lo confunde con petición. Jesús nos enseñó que podemos pedir directamente al Padre. Vean el Padre Nuestro y todo lo que Jesús enseñó sobre pedir. Lo otro es que interceder no es pedir por otro, es representar u ocupar el lugar de otro. Jesús es el mediador, es la propiciación. Nadie puede venir al Padre si no es por Él. Y otras cosas más que hace Jesús entre medio, como puente, como conexión. Por lo tanto, si podemos hablar y pedir directamente al Padre, pero a través de Jesús, no significa que Jesús está pidiendo al Padre por nuestra salvación. Somos aceptos en Él. Somos justificados en Él. Todo por la fe. Jesús no está orando al Padre para salvarnos, ni para que perseveremos, sino para que nuestra oración llegue al Padre y todo lo que el Padre proveyó en Cristo nos sea concedido.
Esa es la función de Jesús ante el Padre, como intercesor, como paracleto, como abogado. Por lo tanto, utilizar Juan 11:42 para probar que si Jesús está orando al Padre para que perseveremos, Dios se lo va a conceder es incorrecto. Ampliaré más sobre eso en el capítulo 17. En el 11:42, eso es cuando Jesús dice, Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Los calvinistas cogen esos textos que hablan de la intercesión de Cristo y del Espíritu Santo, lo mezclan con el 11:42 para probar la perseverancia de los santos. Y no, hermenéuticamente no es correcto, gramaticalmente no es correcto. ¿Sí? Vamos al 11:51 al 52, eso es interesante. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. No solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Cómo es que Jesús murió por la nación y no toda la nación se salvó? Según la propuesta calvinista, Jesús murió solo por los escogidos y no por toda la humanidad. Es la L del tulip, o en español, expiación limitada. Vimos en la parte 58 cómo la muerte de Jesús es solo eficiente para los escogidos desde antes de la fundación del mundo, según los calvinistas. Si el calvinismo es cierto, este es otro disparate de Juan, o el Espíritu Santo lo inspiró mal. El disparate es, Jesús murió por toda la nación. Los calvinistas nos enseñan que todos los atributos de Dios, no solo la gracia, es irresistible, todos los atributos de Dios son tan eficientes que para que no, ¿sabes? Si Dios tiene mala puntería y que ningún atributo de eso vaya a tocar a uno que no esté escogido para salvarse y se vaya a salvar por equivocación. Pues por eso Dios los aplica solamente, Dios decreta que han de ser aplicados exclusivamente en los escogidos. Y esa es toda la espina dorsal de la doctrina calvinista de la expiación limitada. Pero entonces aquí tiene un problema, porque Jesús muere por toda la nación, dice ahí, y no toda la nación se salvó. Y como vengo diciendo, cada vez que encontramos un disparate de esto, ¿sabe? O el autor está senil, o escribió un disparate, o el Espíritu Santo le inspiró mal. ¿Okay? Un calvinista listo dirá que eso lo dijo Caifás, pero es Juan el que dice, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Eso lo dice Juan, Caifás no podía decir eso. ¿Okay? Es la conclusión de Juan a esa profecía. ¿Okay? Pero Juan es el que dice que Caifás profetizó eso, que Jesús había de morir por la nación. Pues si Cristo murió solo por los escogidos, quiere decir que toda la nación se tenía que salvar, pero no ocurrió así, la nación no se salvó completa. El 12:11. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Aquí Juan perdió otra oportunidad de confirmar la predestinación. Juan pudo habernos aclarado aquí o anteriormente que la causa de creer en Jesús es que están elegidos para creer. Pero nos dice que van a creer por el milagro de Lázaro. La causa de ese creer no es la predestinación, no es la elección incondicional. Es el milagro de Lázaro lo que va a hacer que la gente crea. Es la causa de que muchos se apartaban y creían en Jesús.
¿Me están siguiendo? Me parece que la propuesta calvinista no es que la causa de la fe son acontecimientos que Dios utiliza para activar la fe, pues eso lo hace la regeneración de los calvinistas. Recuerden que la persona, los escogidos, Dios los regenera para que empiecen a creer y puedan aceptar el evangelio. Eso es lo que enseña el calvinismo. Y aquí Juan está diciendo que la fe no ocurrió porque fueron regenerados. Aquí Juan está diciendo que empezaron a creer porque vieron el milagro que Jesús hizo con Lázaro. ¿Ven? Por eso les digo que Juan perdió otra oportunidad de confirmar la predestinación en este pasaje. Veamos el verso 25 y 26 de ese capítulo 12. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Okay? Si se fijan, tengo en rojo los verbos. Pero hay un verbo que está en azul. Allí también estará, este que está aquí, en azul. Todos los demás verbos, todos estos verbos, todos, están en rojo. ¿Cómo le explico? En este pasaje, como único se puede ver predestinación en el mismo, es que uno la imponga en el pasaje. Sin eso, sin imponerle el calvinismo en el pasaje atribuye el amar, perder, aborrecer, guardar, servir. ¿A quién se le atribuye? Al el que y a alguno. ¿Ok? Ahí. El que y el que. Si alguno. Toda esa gente que está ahí, son los que están haciendo esos verbos. Se le atribuyen a todos ellos. Y el resultado es estar con Jesús y ser honrado por el Padre. Todos los verbos en rojo, están en voz activa. Y el que esté en azul, este que está aquí, está en voz media estableciendo que esa acción se la hizo a sí mismo el servidor. Vamos a explicar esto, miren. El que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, cualquiera, él mismo escoge servirme, es la acción de él. Sígame, se le da una orden, él me va a seguir por motu propio, porque va a obedecer, decide obedecerme, sígame. Y donde yo estuviere, Jesús, donde estuviere, allí también estará, pero ese estará está en voz media. Y voz media significa que la acción se le está aplicando el sujeto a sí mismo. O sea, ¿quién es culpable de que ese siervo estará donde Jesús está? Pues el que me sirve, que me sigue, ese provoca a sí mismo el estar con Jesús. O sea, Jesús no lo coge por los pelos porque le está sirviendo y lo va a llevar a donde él está. No. La acción la provoca él, estará. Eso está en voz media en griego. Él mismo se provocó esa acción a sí mismo. ¿Okay? Eso es lo que dice la gramática griega. O sea, si alguien está leyendo eso en griego, ¿sabe cómo llegó ese que siguió a Jesús? ¿Cómo llegó a parar a donde está Jesús? Porque él escogió seguir, obedeció, seguir. El que está leyendo en griego no tiene duda de eso. El que no sabe griego y un calvinista le dice, no, porque ese que va a estar allí porque el Padre decretó delante de la fundación del mundo que iba a estar con Jesús. El Padre decretó que le iba a seguir.
¿Ve? Pero el que está leyendo en griego no ve nada de eso. No lo ve. Está viendo que unos no van a seguir a Jesús. Unos no van a aborrecer su vida en este mundo. Unos no van a tener las prioridades que Jesús está planteando aquí. Pero el que la adopte, esas prioridades que Jesús está estableciendo aquí, ese se está aprovechando él mismo de la bienaventuranza que hay aquí envuelta, de la bendición prometida aquí. Estará conmigo y mi Padre le honrará. Eso es lo que dice este pasaje. Así que todos los verbos en rojo están en voz activa y ese que está en azul, es decir que la acción se la hizo a sí mismo el servidor. Los textos del 28 al 30, estamos en el capítulo 12 de Juan, para los que llegaron ahora. 28 al 30, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había oído un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Juan sigue dando razones para no solo que los presentes crean, sino los que van a leer después. Razones para creer. Todo lo que Juan está escribiendo en el Evangelio de Juan es razones para que crean que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sí? Eso es así. Vamos. Verso 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El ahora aquí es metafórico. Sabemos que la derrota de Satanás es en la crucifixión exactamente. El ahora es toda la intervención en el espacio y el tiempo al encarnarse. ¿Okay? Eso es lo que significa ahora. No es que ahora es que el diablo explota en cantito. No. Es la encarnación. Es lo que el Padre está haciendo, glorificando al Hijo delante de todo el mundo, demostrando que es el Hijo de Dios, es su Hijo amado, es el unigénito, que es todo lo que Juan comienza el Evangelio y lo termina el Evangelio con eso, que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo en su nombre tengáis vida eterna. El 32 ya lo discutí en la parte 69, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Allí, en la parte 69, explicando cómo el Padre trae a Jesús a los judíos, les enseñé que en ese momento el Padre trae, pero que luego de la crucifixión es Jesús quien va a traer a la gente. En ambos versos, en el 6:44 y en este verso, el verbo es exactamente el mismo. Y en ninguno significa que son los predestinados para salvación los que vienen a Jesús. Lo expliqué en la parte 69, que fue hace 2 lunes atrás. Hemos visto que es el que viene y cree el que se salva. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, del 14 al 15. Al Jesús ser levantado en la cruz, atrae a todos, pero de esos que vengan, solo los que creen serán salvos. Pero no solo es venir. ¿Okay? Entonces, si quieren ver más ese detalle, pues
Van 2 lunes atrás, la parte 69. El 36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Porque ya hemos visto, la luz que alumbra a todo hombre, en el capítulo 1, verso 9. No obliga a nadie a creer. Aquí dice que la luz no te hace hijo de luz, sino creer. ¿Okay? Recuerden, creer aparece 94 veces en el Evangelio de Juan. ¿Okay? En 19 capítulos de Juan. Elegido, elegir, escoger, ese verbo aparece solo 4 veces y se refiere a los apóstoles. Lo demás es creer, 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 creer. Razones para creer. Lo que Dios está haciendo para que crean. Y explicando y responsabilizando a los judíos que no creen. ¿Okay? Ahora veamos el pasaje del 37 al 43, completito. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Vean lo que está en rojo en ese pasaje. ¿Sí? En este pasaje Juan va a explicar cómo es que, habiendo visto tantos milagros, no todos creen. Así que empieza el pasaje. Miren el 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Entonces va a citar el endurecimiento y la ceguera profetizados por Isaías. Los calvinistas alegan que el endurecimiento de Israel es prueba de que Dios escoge gente para condenarlos. El primer problema que tienen los calvinistas es que la primera cita es Isaías 53. Y ahí no se predice que Dios va a endurecer a nadie, sino que es tan contradictorio lo que va a ocurrir al siervo de Jehová antes de ser exaltado, que va a ser difícil de creer. Esa es la expresión: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? En Isaías 53. Porque con lo que Isaías ve que le va a pasar al siervo de Jehová, como va a ser desfigurado, que no va a haber hermosura en él para que lo deseemos. ¿Quién va a creer? ¿Quién va a creer en ese Mesías? Ahí esa es la expresión que cita Juan aquí. ¿Okay? Y ese es el primer problema. Que el contexto del pasaje original de Isaías 53 no tiene que ver nada con gente predestinada para que no creyeran. El segundo pasaje es Isaías 6:10. Y ahí está hablando de que sean cegados y endurecidos para que no se arrepientan. No porque Dios los ha condenado para que se pierdan, sino porque la maldad es tanta que Dios no quiere que haya arrepentimiento para evitar que sea castigada esa maldad. En el pasaje no hay nada que indique que Dios creó la maldad en ellos. Ellos rechazaron todo lo que Dios hizo para que les sirvieran y ellos lo rechazaron. Nada de depravación total o inhabilidad de obedecer al Señor. Este pasaje lo cita Jesús en Mateo 13 del 14 al 15, en Marcos 4:12 y en Lucas 8:10 y en las parábolas. Y en las 3 ocasiones para explicar por qué Jesús habla en parábola. Y lo hace para que no entiendan, además de cumplir la profecía. De la misma manera que allá en el Viejo Testamento,
Se dice con la intención de no evitar el juicio a una nación rebelde. Aquí se cita también para que una nación que no quiere creer, crea. No es porque el plan de Dios es que no crean, no es porque Dios los predestinó para no creer. No. Ellos decidieron endurecerse como Faraón primero. Ellos escogieron no creer. Ellos escogieron endurecerse. Vemos la acusación que Jesús le viene haciendo desde el capítulo 5. Las razones por las cuales no creen, Jesús recriminándole por qué no creen. No es por culpa del Padre que los condenó para que no creyeran. Ellos escogieron no creer. Y ante esa actitud del corazón, Dios los endurece más todavía, como hizo con Faraón. Dios no endureció a Faraón primero, Faraón se endureció primero. Y en estos pasajes de Isaías y de otros pasajes donde Dios habla de cómo los va a endurecer y de por qué Dios los va a castigar y por qué hasta Dios va a impedir que se arrepientan. Es porque ya la maldad se acumuló tanto de antes que ya el castigo es inevitable. Y Dios, para dar rienda suelta a su juicio contra ellos, Dios hace que no se arrepientan. ¿Sí? ¿Quiere soberanía calvinista? Pues ahí tiene soberanía. ¿Okay? Aquí 43 no creían porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Correcto. Eso mismo ya se citó en el 5 y en el 6. ¿Okay? Es la actitud de su corazón. Y eso es algo que vemos a través de toda la Biblia. Dios reaccionando, actuando en acorde a la actitud que hay en el corazón de cada uno de los personajes donde Dios actúa. En este caso, los judíos habían decidido no creer, con ti milagro, no quieren creer. Y así cumplen la profecía. Y eventualmente, por eso es que viene la destrucción del templo y viene la destrucción de la nación completa. Porque rechazaron a Jesús. ¿Pero quién los endureció? Primero, ellos se endurecieron primero. Dios los endurece después para asegurar el castigo. ¿Ves? Ahí tú quieres ver soberanía de Dios actuando, sí es correcto. Ahí Dios actúa soberanamente en su justicia para garantizar el castigo después de haberle dado la oportunidad, después de haberlos llamado a que le sirvieran. Después que Dios los llamó al arrepentimiento y no quisieron hacer caso. Pues no quieren arrepentirse. Ok, ahora va el juicio. Así que opera este asunto de la actitud del corazón. ¿Sí? No porque están predestinados a no creer, sino porque escogieron no creer, que es lo que Juan va a aclarar. Ya hemos visto que el que Dios sepa de antemano lo que alguien va a hacer, no lo predestina. El otro problema que este pasaje presenta al calvinismo es: ¿por qué si son incapaces de creer, Jesús tiene que hacer algo para asegurarse de que no crean? Si están tan depravados, como dice la doctrina de la depravación total, la inhabilidad total, y porque Dios decretó que no se iban a salvar, ¿cuál es la necesidad de que Dios ponga un impedimento al usar las parábolas? Son irresistibles también como la gracia calvinista. Calvinista tiene que explicar eso. O sea, si ellos no van a creer porque Dios decretó, Dios los creó para que no creyeran, los creó para que condenaran, los creó para que se pelearan. Entonces, ¿por qué Jesús tiene que hablarles en parábolas para ocultarle el significado? Y que se queden en esa ignorancia si no van a salir de ninguna manera. O sea, no tiene sentido lo que Dios está haciendo con los judíos. No hay sentido ni razonamiento, no hay lógica en que Dios los quiere endurecer, lo que Dios les quiere hablar en parábola, para que se queden en su estado. ¿Me siguen? Pablo utiliza el mismo pasaje en Hechos 28, 26 al 27 para explicar el rechazo de los judíos al evangelio. Pero tanto en los evangelios como en Hechos se menciona a los que sí creyeron.
En ambos pasajes que se está citando Isaías para explicar la incredulidad y el endurecimiento de los judíos, en todos esos pasajes hay judíos creyendo, en el mismo pasaje, en el mismo contexto. ¿Lo ven? Juan dice en el 12:42, muchos creyeron. Y en Hechos 28:24 dice, y algunos asentían a lo que se decía. Así que cuando se habla del endurecimiento para explicar la incredulidad de los judíos, ni la profecía, ni la mención hecha por los apóstoles es para probar la inhabilidad total de los que no creen, ni la predestinación a perderse de los que no creen. Vimos en Romanos 9:11 que cuando Pablo explica por qué si los judíos son elegidos no se salvan, Pablo no se lo atribuye a un decreto de Dios a condenar a esos que no obedecen, ni dice que es permanente, ni que abarca a todos. Se lo atribuye a la incredulidad de ellos. Y si no permanecen en incredulidad, tienen acceso a la salvación. Romanos 11:23. ¿Sí? Actitud del corazón. Dios reacciona. ¿Sí? Veamos desde el 44 hasta el 50. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamientos de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. En este pasaje vemos que creer, ver, oír, rechazar, recibir, no son acciones decretadas por el Padre en las personas. Jesús habla de ellas como originadas en cada uno y no originadas en Dios. La gramática griega, todo eso está en activo, en voz activa. Es la gramática griega escogida por Juan o inspirada por el Espíritu Santo la que dicta que la acción se genera en la persona y no que Dios la produce en la persona. ¿Sí? Veamos Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Wow. Aquí nos encontramos con el problema de Judas. Les he mencionado en la serie que Judas es un problema para los calvinistas y para los salvos siempre salvos. Según la propuesta calvinista, la gracia tiene que ser irresistible para que el pecador incapaz de recibirla la reciba y se cumple el propósito de Dios en él. Pero como hemos visto, los seguidores de la teología reformada definen los atributos de Dios tan eficientes que Dios se los aplica solo a los elegidos. Pues si, por ejemplo, Dios quiere salvar a todos, todos se salvarían. Según esa lógica, en este pasaje Jesús solo amó a los 11, pero no a Judas. El problema es que no hay nada en la Biblia que sugiera o nos haga sospechar que Jesús no amó a Judas. El problema es que si Dios amó a Judas hasta el fin, ¿cómo Judas se perdió? Sabemos que Judas era ladrón, capítulo 12, verso 6. Y, como voy a exponer más adelante, estaba predestinado a traicionar a Jesús, a venderlo por 30 piezas de plata, pero no a suicidarse o a perderse.
Y en el 13:2 se complica el problema de Judas. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Juan nos está diciendo aquí que no salió de Judas el entregar a Jesús, salió del diablo. Entonces, ¿cómo es que Jesús lo amó hasta el fin y el diablo sembró algo en su corazón? ¿Cómo es que el diablo pidió a Pedro para zarandearlo? Y aunque Jesús oró por él, como quiera Pedro lo negó. Si según Bodner, la intercesión de Jesús impide que los creyentes fallen. Según lo que Juan nos describe, el amor de Jesús falló con Judas y la oración de Jesús falló con Pedro, si el calvinismo es cierto. Estos son los problemas que Judas representa para los calvinistas y los salvos siempre salvos. Para concluir esta parte, les cito de la parte 19 el problema con Judas. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Hechos 1, 16 al 17. Judas es otro dolor de cabeza. Aquí dice que era parte de este ministerio. ¿Era o no era parte del ministerio? ¿El ministerio era hasta la crucifixión o continúa hasta este momento que Pedro está hablando? Todo el mundo asume que Judas estaba destinado a perderse, pero ¿cómo era parte del ministerio? Jesús tenía dos ministerios, uno para Judas y otro para los 11. Cuando se lee en este pasaje que se cumpliese la escritura, se asume que la escritura dice que Judas se iba a perder. Los posibles pasajes son: aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar, Salmo 41:9. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Salmo 69, 25 al 28. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Salmo 109, 8. Examinando el primero, vamos a darlo ahí. Examinando el primero, aún el hombre de mi paz. Partiendo de la premisa de que habla de Judas, solo profetiza que es un cercano de confianza que lo va a patear, porque calcañal es el talón. Por lo tanto, podemos inferir traición, pero no perdición. El segundo, asumiendo que se refiere a Judas, lo cual es dudoso, pues todo el Salmo habla de enemigos en plural, no profetiza que se van a perder. Es el deseo del profeta que sean borrados del libro de los vivientes, lo cual pudiera querer decir que se mueran y que no sean escritos, que no se salven. No hay nada en el Salmo que asegure que eso es lo que va a pasar. Lo que Pedro cita es el 69:25, que no habla de los enemigos, sino de sus propiedades, que queden abandonadas. El tercero, 109:8, que Pedro menciona en el verso 20, tampoco predice que se va a perder. Se desea que sus días sean pocos y que otro los sustituya. El otro pasaje que habla de la perdición de Judas es Juan 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Aquí tenemos el mismo problema. No sabemos a qué escritura se refiere. Todos asumen que se refiere a las ya señaladas, pero ninguna predice que Judas se iba a perder. Falta la profecía de Zacarías 11:12 de las 30 piezas de plata. Y ahí tampoco se habla de la perdición. Entonces, ¿de qué habla Jesús? Cuando menciona la escritura se está refiriendo a la traición de Judas al rechazarlo y venderlo. Pero es que Pedro lo traicionó a pesar de que Jesús intercedió por él. Todos huyeron cuando Jesús fue arrestado. ¿Qué hace la traición de Judas especial o distinta a la de Pedro?
El texto nos dice que creyeron que fue profetizada y la de Pedro no. Pedro se arrepintió y Judas no. ¿Por qué Jesús lo llama el hijo de perdición? Aquí podemos invocar la presciencia de Dios. Anteriormente dije que presciencia no significa que se va a cumplir, pero en este caso se cumplió. ¿Porque Dios hizo que se cumpliera o porque Dios vio que Judas no se iba a arrepentir? ¿Se perdió porque Dios lo hizo perderse o se perdió a pesar de que Jesús lo guardó? Jesús dice que los guardó a todos y ninguno se perdió excepto Judas. Así que no se perdió porque Jesús no lo guardó. Se perdió porque, distinto a Pedro, no creyó que su traición fuera perdonada. No porque Dios lo predestinó a suicidarse. ¿Cómo lo sé? Para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Hechos 1:25. En el original no aparece transgresión, solo cayó. Y ese cayó está en voz activa. Judas provocó la acción. Si Dios hubiera provocado la acción, hubiera aparecido en voz pasiva. Tenía que haber dicho del que Judas fue sacado o eliminado, por lo menos, para poder decir que algo lo hizo caer. Irse sí está en pasivo, pero no porque lo llevaron, sino porque ya él no tiene control alguno de su posición final una vez tomó la decisión de no arrepentirse, como hizo Pedro. Resumiendo, Judas estaba predestinado para traicionar a Jesús y venderlo por 30 piezas de plata, no para perderse. Como dije al principio, si Dios predestinó a Judas para que se ahorcara, la Escritura guarda un silencio sospechoso al respecto. Ese es el problema de Judas. Si lo dejamos ahí, continuamos con el capítulo 13 la semana que viene. Gracias por permitirme enseñarle desde la comodidad de mi casa hasta la comodidad de sus hogares. Gracias a los que me han acompañado hoy. Ahí están donde pueden enviarme una ayudita. Gracias a la gente que siempre se acuerdan, me ayudan. Ya han visto qué profundo es el Evangelio de Juan. Y por qué tenemos que ser muy cuidadosos. Cuando aplicamos hermenéutica, el calvinismo desaparece de los pasajes que hemos visto hasta ahora. Aplicamos hermenéutica, vemos los contextos, no hay calvinismo en Juan. ¿Okay? Hay fe, hay creer, eso sí es a todo lo que da. ¿Okay? Así que nos vemos el lunes que viene. Denle share, compartan esto para que la gente continúe y se puedan seguir edificando.